Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén uniendo. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Aurora Alfaro. La intención de llevar adelante estos videos es compartirles información de carácter médico-científico que tiene que ver con el COVID-19, con la pandemia y la cuarentena que estamos viviendo, y de una u otra manera hacerlo en un lenguaje que pueda ser fácilmente interpretado por todas las personas que nos unimos. También la intención de estos videos, de una u otra forma, es desterrar y al menos no hacerlos tan visibles, esta especie de bulos, fake news, de noticias malsanas que nos llegan a nuestros dispositivos y de una u otra manera que inciden para que podamos sentirnos angustiados o preocupados en el transcurso del día. Iniciamos estos videos siempre enviando un abrazo de solidaridad a todas las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, mucho más aún en aquella persona o en aquellos grupos familiares que están sufriendo de COVID-19, porque como cada vez está siendo más frecuente, cuando en una familia alguien se contagia, no es nada raro que el resto de los miembros pudieran también salir afectados. Lo interesante siempre será que, dependiendo de las edades, habrá gente que se afecte en menor escala y habrá gente que la afectación sea mucho más severa. Y también llegamos con un fuerte abrazo a todas aquellas personas o familias que han perdido alguno de sus miembros o muchos de sus miembros a causa de esta pandemia, o quizás por otras causas que, sin lugar a dudas, bajo lo que estamos viviendo, hace que sea imposible de solucionar muchas de las cosas que se presentan. Muy bien, entonces iniciamos con esta presentación, hoy día miércoles 3 de junio del 2020, más de 70 días de cuarentena acá en Ecuador. Estamos a la par con muchos otros países en el mundo y bueno, procuramos llevar las cosas dentro de lo que se pueda de la mejor forma. Empezamos con estadística y compartimos la estadística que brinda el Ministerio de Salud Pública desde su página oficial para corte hoy día 3 de junio del 2020 de las 8 de la mañana. Esta señal la levantamos en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, y acá la hora local son las 20 horas con 7 minutos. Según el Ministerio de Salud Pública, nos dice que ya estamos con 40.966 casos confirmados, hay 3.486 personas fallecidas directamente reconocidas por COVID-19 y hay un grupo de 2.221 personas fallecidas que probablemente tienen una alta relación con COVID-19. Son las cifras que nos aporta el Ministerio de Salud Pública y son las cifras que de una u otra manera son las que hay que llevar adelante. Probablemente nosotros nos sentimos engañados, manipulados, ¿por qué no decirlo? Porque la verdad que esas cifras no se acercan ni un poco a lo que muchos pensaríamos que fueran las cifras reales. Sin embargo, son las cifras que son las que se utilizan para cualquier tipo de decisión. Vemos a nivel mundial cómo está todo esto y es interesante ver las cosas como se han presentado, porque desde el día domingo no hemos tenido este tipo de videos y se ven algunas diferencias muy importantes. Estados Unidos se acerca estrepitosamente a casi los 2 millones de pacientes contagiados. Ya hoy día tienen 1.849.852 pacientes en el primer puesto. Brasil superó ya el medio millón de infectados o de contagiados con 555.833. Rusia está en tercer puesto con 431.715. Reino Unido en cuarto puesto con 281.000. España, quinto puesto con 240.000, Italia, sexto puesto con más de 233.000, la India ya se encuentra en este momento en séptimo puesto con más de 216.000, Alemania en octavo puesto con más de 184.000 y en noveno puesto ya está Perú con más de 178.000 y con grandes posibilidades de destronar a Alemania dentro de poco. Turquía en puesto 10 con más de 166.000, Irán puesto 11 con más de 160.000, Francia puesto 12 con más de 114.000, Chile ya está en puesto 13 con más de 113.000, México en puesto 14 con más de 97.000,
Canadá ya subió el puesto 15 con más de 94.000. Arabia Saudita ya está en puesto 16 con más de 91.000. Y para que vean ustedes, hoy por hoy ya China está en puesto número 17 con 84.159. Yo recuerdo que el día domingo ellos estaban en 84.150, o sea, han subido 9 casos en el transcurso de 3 días, que la verdad para la población y la cantidad de gente y cómo se empezó todo, es una cifra muy, pero muy leve, muy mínima. Ellos hace rato que lo tienen muy controlado. Asumo que todavía siguen existiendo estos casos importados que ellos llevan adelante y bueno, en esa diatriba ellos se encuentran. Y ahora se acerca en puesto 18 Pakistán con 80.000 casos y viene teniendo un crecimiento exponencial. Así que no se miren que dentro de China. Qatar, Bélgica, Bangladesh, Holanda, Bielorrusia, Suecia y obviamente entraríamos nosotros como Ecuador. Estamos en cifras entre 62.000 a 40.000 y estamos ubicados por ahí, por esos puestos. Entonces eso es lo que está pasando a nivel mundial y a nivel latinoamericano. Sí es importante tener presente cómo se van dando las cosas, sobre todo tomando como referencia a Estados Unidos, que sin ser un país latinoamericano, pero por los vínculos que tiene con todos los países de latinoamericanos, sí es interesante entender. Cuando ya en Estados Unidos tenían 1.849.852 casos, ya existían 107.099 personas fallecidas por COVID. Brasil, con más de 555.000, tiene 31.194. Perú, con 178.914, tiene 4.894 personas fallecidas. Chile, con 113.628, tiene 1.275. México, con 97.326, tiene 10.637. Aquí estaría Ecuador en el siguiente puesto, según las cifras del gobierno, pero yo creo que las cifras nuestras son más cercanas, al menos en casos positivos, a lo que lleva Perú que a lo que llevamos nosotros. Y lo digo porque más o menos haciendo un símil de los crecimientos exponenciales, la verdad que Perú seguía un patrón muy similar al nuestro. El nosotros quedó estancados por momentos, en retroceso, con estas manipulaciones de días, etc. Entonces estamos allí con aparentemente 40.966 casos, 3.486 personas fallecidas directamente y 2.221 personas de forma, se puede decir que también indirecta, pero que tendrían que ver con COVID-19. Por lo tanto, si a los 3.486 le sumo 2.221, estamos con una friolera de 5.600 pacientes fallecidos. Colombia es un país que hay que tener muy presente porque está teniendo un crecimiento exponencial muy importante. Hoy día, miércoles 3 de junio, ya en Colombia tienen 31.935 casos positivos y 1.057 personas fallecidas. La diferencia es que Colombia es un país relativamente grande en comparación, por ejemplo, a nosotros. Sí, tiene más población que Perú y también las ciudades importantes que tiene Colombia, llámese Bogotá, Medellín, Cali, ¿sí? Todas estas concentran también un número importante de casos positivos. Por ende, no sería nada extraño que esta cifra se dispare. Y más aún en ciudades donde la cuarentena está llevándose de una forma más laxa, ¿sí? De una forma más relajada, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que esta cifra de Colombia sí debería poner un poquito las señales de alerta. En ese sentido, Bogotá creo que dentro de todo, mediante su alcaldesa, está manejando las cosas de una forma un poco más técnica, una forma más relacionada con la parte de salud. E incluso ha habido sectores, ha habido barrios que han entrado en cuarentena estricta por el número de pacientes que hay. Otro país que ha crecido considerablemente en casos es Argentina, que hoy por hoy se sitúa ya con 19.268 casos detrás de Colombia. Pero el caso de Argentina es muy interesante porque la cifra de fallecidos no ha crecido estrepitosamente. Si el número de infectados. Y el número de infectados con Argentina va a la par también de lo que están haciendo las provincias. Porque en Argentina ya las provincias y ciudades importantes están teniendo la posibilidad de que localmente decidan cómo hacen o cómo llevan cierto tipo de medidas restrictivas. En virtud de ello, no es nada raro ni extraño
que los números en cuanto a infectados hayan aumentado, pero tienen una ventaja y es que han podido contener todavía, sobre todo para lo que tiene que ver a los pacientes fallecidos. República Dominicana tiene 18.040 casos, 516 personas fallecidas. Panamá tiene 14.095 casos y tiene 352 personas fallecidas, ¿sí? Y luego está Bolivia, un país que también ha crecido considerablemente. Tiene 10.991 casos y 376 personas fallecidas. Luego está el grupo de los países que nosotros consideramos que las cosas lo han hecho bien y les ha ido mejor todavía, que es el grupo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. En este grupo, nuevamente, es muy importante reconocer esto, porque puede servir de ejemplo a otros países como el nuestro, por ejemplo, o le puede servir a países como Perú, como la propia Colombia, Brasil, ni que se diga. Y es el servicio de atención primaria de salud y la respuesta que dan a nivel local sobre los casos que aparecen. En ese sentido también Chile tiene una buena escuela de atención primaria de salud y pese, esto es importante, al número de casos que ellos tienen, que es significativo, 113.628, pero el número de fallecidos, 1.275, hacen que la cifra de letalidad en Perú esté tocando o alrededor del 1%. Es muy importante aquello, porque si comparan otros países con cifras de letalidades que se acercan al 10%, lo de Chile también es bastante apreciable en cuanto al mantenimiento de allí, no tanto a la contención y a la mitigación del problema. Cuba con 2.107 casos tiene 83 fallecidos, Venezuela con 1.819 casos tiene 18 fallecidos, Nicaragua con 1.118 casos tiene 46 fallecidos, Costa Rica con 1.157 casos tiene 10 fallecidos, Paraguay con 1.070 casos tiene 11 fallecidos y Uruguay con 826 casos tiene 23 fallecidos. Entonces, de una u otra manera hay que aprender de las personas que les va bien, ¿sí? Y bueno, también hay que aprender de los que les va mal, porque de ambos lados yo puedo sacar experiencia, ¿no? Ahora, si uno como país las asimila, sin lugar a dudas esas experiencias son muy valiosas. Si uno como país simplemente ni siquiera las toma en cuenta, la verdad que no sirve de nada. Y en ese sentido, nuevamente, nuestro gobierno nos queda debiendo muy, pero muy de largo, muy de largo. La verdad que nos ha quedado debiendo muy de largo. En todo sentido, ¿no? Tanto en prevención, mitigación, control, administración de equipos, contratación de personal, porque aquí, aunque parezca mentira, y lo digo por amigos que se conectan de otras partes, a diferencia de otros países, acá incluso hasta el personal de salud se lo ha despedido en plena cuarentena. O sea, son de los absurdos, más absurdos que puedan existir. Y bueno, creo que en eso sí compartimos con algunos otros países, tampoco para llenarnos ni de orgullo ni de nada, o como dicen, mal de todos, consuelo de tontos, o algo así va el dicho, y es que detrás de cada adquisición que se haga para salud, por cualquier cosa, lastimosamente está un tufillo de corrupción que es inevitable que uno sepa, y cada día uno se entera de más cosas, de más negociados, y lo peor que, o sea, todos los negociados son sin lugar a dudas despreciables, pero estos que involucran a la salud en este momento de pandemia son aún más detestables, más despreciables. Muy bien, vamos a entrar al rincón médico y como les había ofrecido, vamos a hablar sobre las terapéuticas que se están utilizando ahora nuevas y que tienen al menos una gran esperanza de funcionar mientras aparece la vacuna. Tienen que recordar que mientras nosotros no tengamos una vacuna y mientras nuestro país no tenga lo que se denomina una inmunidad de rebaño o una inmunidad comunitaria, que estaríamos hablando que al menos el 70% de la población del lugar donde están ustedes, si estuviera contagiado y haya salido del problema, significa que mientras tanto lo único que nos puede ayudar en esto es la, entre comillas, vacuna que se conoce, que es el distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarillas y de estas máscaras faciales, es lo único que nos puede de una u otra manera proteger. Ahora, si pudiéramos ya tener vacunas, sería obviamente el mejor tratamiento profiláctico, o sea, para evitar tener el problema, y sin lugar a dudas sería algo que
transformaría todo este tipo de pandemias como la estamos llevando. Pero para eso, las expectativas, estamos hablando entre septiembre y octubre, y todavía nos falta un tiempo. Y hoy por hoy hay un fármaco nuevo que está ofreciendo bastantes cosas interesantes por la aplicación y por cómo esto se está manejando. Este fármaco se denomina Afibavir. El Afibavir, dentro de la evidencia científica detrás de este antiviral contra el COVID-19, está siendo probado con al menos los pacientes en Rusia, que se los ha probado con buenas, pero muy buenos resultados. Las autoridades rusas incluso otorgaron una aprobación temporal a este medicamento que está aún en investigación y que se está usando para tratar a pacientes con COVID-19. En estos últimos días, el Afibavir ha llamado la atención luego que las autoridades sanitarias rusas decidieron aprobarlo temporalmente para tratar a los pacientes. Si ustedes recuerdan, uno de los fármacos anteriormente mencionados había sido el Remdesivir, que se lo utilizaba en Estados Unidos y había ofrecido darnos ciertas luz, pero en el transcurso de la utilización simplemente vimos que los resultados que daban para lo que nos ofrecían no estaba a la par, porque era apenas una reducción de pacientes críticos, probablemente pasar 1 o 2 días menos en terapia intensiva. Entonces vamos a entender ahora este fármaco para ver si vale la pena o no. El Afibavir es un antiviral desarrollado en base de un medicamento contra la gripe que se desarrolló en Japón en el año 2014, que se llama el Favipiravir. El Favipiravir es un medicamento que se utilizó específicamente para tratar a la gripa por influenza. Se lo patentó en el 2014. Tienen los países que lo patentan o los centros que los patentan tienen 5 años para poder ellos sacar el máximo provecho, y luego la patente pasa a ser de dominio público. Y en este caso, el 2019 ya la patente salió a libertad, ¿no? Y es por eso que dentro de lo que es el Fondo de Inversión Directa de Rusia comenzaron a producir el Afibavir. Y el Afibavir ha demostrado efectividad contra el nuevo coronavirus en ya ensayos clínicos. Han sido reducidos, eso hay que aclarar, pero han sido pacientes hospitalizados. Ahora, ¿qué ha pasado en estos pacientes? Durante un ensayo aleatorizado, abierto y comparativo, ¿qué significa? Que agarran un grupo de personas y otro grupo de personas y se los compara a aquellos que les dan y a aquellos que no les dan. El Afibavir interrumpe el mecanismo de producción del coronavirus y fue aplicado en 40 pacientes. De ellos, el 60% dio negativos para COVID-19 después de 5 días de tratamiento, con lo cual se reduce el tiempo de recuperación en comparación con aquellas terapias estándares, y según si se cita dentro de la clínica del seguimiento de esto, ¿no? También los investigadores afirman que estos hallazgos son consistentes con los datos de estudios realizados en China en febrero, que también mostraron una disminución de la duración de la enfermedad en 11 días, que dura normalmente, a 4 o 5 que ellos demostraron presentar. Muy bien. El Rafinavir está demostrado también que, el Afibavir está demostrado también que se está administrando en 330 pacientes y a muchos de ellos están mostrando mejoría. Nuevamente, a pesar de que sean grupos relativamente reducidos, pero al tener ya comparativas aleatorias en grupos, eso de una u otra forma motiva a tenerles buenas expectativas a este fármaco. Sí, a diferencia del Remdesivir, que era el otro antiviral que habíamos hablado, había mostrado resultados alentadores, pero en pequeños porcentajes de los pacientes que se utilizaba, y obviamente que no había demostrado ser muy significativo en cuanto a la reducción de la recuperación, cosa que el Afibavir sí lo está demostrando. Ahora se pregunta si es más prometedor este tipo de fármacos. Pues bueno, el Afibavir no es solo el primer medicamento antiviral registrado contra el coronavirus en Rusia, sino que también es quizás uno de los medicamentos que según ellos es el más prometedor del mundo. Se siguen llevando adelante este tipo de fármacos y sin lugar a dudas vamos a ver si es como lo dicen, que ha llegado incluso en otros estudios a demostrar una eficacia del 90% de los casos.
Así que eso me parece a mí bastante importante. En otro tipo de noticias que les traía, que también me llamó la atención, pero esto sí sería entre negativo, y lo puse más bien en el grupo de los bulos, es lo que está pasando en Colombia. Bueno, lo tengo como planteamiento, porque aquí dice, hay hospitales que estarían dejando más tiempo enfermos de COVID-19 en lo que se llama las UCI, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de terapia intensiva. Entonces, en Colombia, el ministro de Salud, que se llama Fernando Ruiz, afirmó a la Comisión Segunda del Senado que han observado que las áreas de cuidados intensivos en muchos lugares de Colombia están siendo mal utilizadas. Por esta razón hizo un pedido especial a los gobernadores para tener una mejor utilización, porque básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios, han prolongado estancia de muchos pacientes. Y ojo, que es muy importante tener claro esto. Un paciente que permanezca, entre más tiempo permanezca en terapia intensiva, ¿sí? La posibilidad de que el paciente pueda también sufrir otras cosas existe. ¿Sí? Obviamente, terapia intensiva es una sala muy especial donde llegan pacientes críticos, donde la posibilidad de que este paciente, ¿sí? Si no estuviera ahí, falleciera, fuera muy alta. Y estando en terapia intensiva, yo tengo que tener muy claro, ¿sí? Cuándo y en qué momento sacarlo. Entonces, esta noticia la verdad me impactó en negativo y la puse incluso en bulos porque es lamentable, si es que es verdad lo que dice el ministro de Salud de Colombia, que algunas casas de salud a propósito dejen pacientes mayor cantidad de días en servicios de terapia intensiva con la intención de facturar. O sea, no dudo que pueda ser cierto, ¿sí? Pero habría que ver también las otras versiones. Y bueno, eso me pareció interesante. Entre cosas positivas, y hablando sobre esta misma medicina, el Afibavir, es esta siguiente noticia, que Rusia espera poder exportar el fármaco contra el COVID-19 a América Latina. Rusia plantea exportar su fármaco, el Afibavir, presentado este fin de semana a diversos países del mundo, incluidos América Latina, después de cubrir su demanda interna, informaron las autoridades locales. Este fármaco que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas. Y dice que a medida que vayamos cubriendo la demanda interna, creemos posible exportarlo al exterior. Ya han recibido solicitudes de países del Oriente Medio y de América Latina. El próximo 11 de junio, este primer medicamento con COVID-19 desarrollado en Rusia, a base de un antiviral japonés, el que habíamos mencionado, se comenzará a administrar o a suministrar de una forma masiva. El único detalle que tiene que ver con esto, Afibavir, sería que no estará a la venta en farmacias y solo se podrá ser administrado en centros médicos. Las mujeres embarazadas sí tienen contraindicación absoluta de poder tomar este tipo de medicina. Sería el único pero que tuvieran, que las mujeres embarazadas no podrían tomar esta medicina. Entonces ofrece algunas cosas, igual tocará ver cómo va respondiendo en el día a día, pero si fuera real que ofreciera esto que dice y fuera verdad que lo pudieran entregar a países como el nuestro o a los países cercanos al nuestro, Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Brasil, etcétera, sí, sería muy importante, porque asumo yo que el gasto no sería muy representativo. Eso es la otra cosa, porque si ustedes se dan cuenta, la guerra que hay entre laboratorios y países no lleva, en muchos casos, más allá que una orientación netamente económica. Y el primero en construir una vacuna, probablemente lo que quiere es tener un rédito económico extremadamente grande. Entonces China ha ofrecido que si ellos tienen su vacuna, la van a entregar, sí, al menos la producción, o sea, la forma de hacerla de manera gratuita, que sería algo importantísimo. Sí, y de paso, creo que les dañaría el negocio a un sinnúmero de laboratorios, y ese sería el detalle también a tener presente. Entonces, bueno, está entre las cosas positivas lo de el Afibavir. Y algo que era importante complementar también, en nuestro país, Ecuador, está funcionando ahora en la cuarentena lo que se llama la escala de semáforos. Nosotros estamos constituidos por provincias y cada provincia tiene un semáforo especial. Obviamente que el rojo es el semáforo que en teoría te mantiene como estás, sin hacer mayores actividades, contemplando todo eso. Pero el mismo gobierno ya permitió
que el horario de que uno pudiera desarrollar cierto tipo de actividades se extendiera desde las 14 horas hasta las 16 horas. Así también la circulación de vehículos, que ahora se da por pares e impares, pasando un día los unos y los otros, también ha hecho que haya ciudades que se vea prácticamente la circulación como si fuera un día normal. Un día normal pre-pandemia, pues no, antes de la pandemia, antes del COVID, o sea, hace. Y por ende, de una u otra manera, si nos preocupa, nos alarma a la gente que hacemos salud, que esto pueda causar una segunda ola de brote de justamente lo que estamos tratando de prevenir. Entonces, creemos que hasta en eso el gobierno, las medidas que las ha llevado a tomar, no han sido bien explicadas, no han sido bien trasladadas, en fin. En la ciudad de Puerto Viejo, que es donde yo vivo, nosotros estamos en semáforo rojo. Probablemente a mediados ya de este mes pasaríamos a semáforo amarillo. Pero si tú te ha tocado circular por la calle, sobre todo en horas de la mañana, incluso se ha formado atascos, ha habido embotellamientos de vehículos en golpe de 10, 11 de la mañana. Significa que obviamente el porcentaje de gente que está circulando es mucho mayor. En Quito la situación ha sido tanta que han llegado a saturar los servicios de terapia intensiva, y creo que los servicios hospitalarios están al tope, ¿sí? Y dentro de todo vemos que Quito de una u otra manera ha respondido dentro de lo que uno ve y dentro de las ciudades que uno compara como la ciudad que quizás ha tenido los mejores criterios para muchas cosas, ¿sí? De una u otra manera la alcaldía se ha movido en eso. Así que hay que tener presente aquello, porque yo creo que si nos cambian de semáforo no nos están dando libertad para volver a tener una vida como la que teníamos ahora. Yo cuando empecé estos videos les dije, nosotros tenemos que pensar que nuestra vida ha cambiado, y al menos ha cambiado, probablemente por un año, en la medida de que desde que empezó todo esto, ¿no? En la medida de que no tengamos vacuna ni medicina efectiva. Ahora, teniendo vacuna y medicina efectiva, podríamos acortar los tiempos, siempre y cuando nosotros pudiéramos tener acceso a eso, porque tampoco no me sirve de nada que ya haya vacunas, que ya haya medicina, pero que el país no las pueda comprar. O peor aún, las compre en mínima cantidad y la hacen pasar como que valieran 10 veces más, y solo servirá para cierto grupo de personas y no para todos los que la necesitarían. Entonces, por eso tenemos que mentalmente programarnos de que los cambios que hay en nuestras vidas al menos se van a prolongar un año. No digo que los negocios permanezcan cerrados de esa manera, sino que estos cambios, esto de pensar en que yo salgo, voy a visitar al vecino, al amigo que no lo veo mucho tiempo, nos vamos a abrazar entrañablemente, etcétera. Sí, ese tipo de cosas, no, tenemos que pensar siempre en el distanciamiento social, ¿sí? En el lavado de manos y en la protección facial con mascarillas y con máscaras faciales, que es las mejores cosas que pueden hacer. Y ojo, y no lo decimos solamente por el hecho de que alguien se puede infectar, porque está más que demostrado, y ustedes probablemente ya me van a dar la razón porque ya conocen muchos casos, que en familias, de una familia de 6 personas, hay 4 o 5 que ni siquiera sintieron mayormente el problema, pero ese 1 o 2 que quedan, este tipo de afectación literalmente los revuelca y de una u otra manera los pone en una situación muy severa que pudiera llegar a comprometer su vida, o incluso pudiera comprometerla, como ha ocurrido. Entonces, si uno pide este tipo de situación, este tipo de compromiso y de sacrificio, es justamente porque queremos que los más susceptibles pudieran entrar a enfermarse. O sea, nuestra pelea es por la gente susceptible, ¿sí? Y además que encima de todo lo que nos ha demostrado el COVID-19 es que se comporta tan incierto que probablemente yo estoy en la década de los 40 y habrá gente aquí de la década de los 30, y no sabemos cómo le pueda pegar a usted o cómo me pueda pegar a mí. Entonces, lo mejor es no tentar al diablo, ¿no? Como se dice, una cosa es llamar al diablo y otra cosa ya es verlo venir, que ahí sí la cosa se pone seria. Así que por eso se pide todavía la atención, el cuidado, ¿sí? La protección y todo esto.
Y ahora también, en virtud de ello, y ya que estamos entrando a los cambios que hemos tenido, yo creo que el cambio más significativo que ha existido acá, creo que es el cambio en cada uno, ¿no? Cómo la pandemia, la cuarentena, ha podido transformar ciertas cosas en nuestra vida. Ese es un cambio tremendo. Y también el cambio lo que tiene que ver con nuestros trabajos, cómo se han modificado, cómo algunos los han perdido, ¿sí? Cómo eso lastimosamente se ha visto mermado y cómo el gobierno ha contribuido para ser parte del caos y del desasosiego, porque ellos hasta han expulsado, han cortado el trabajo de cientos de miles de trabajadores ecuatorianos. Es un absurdo que viviendo en pandemia, ojo que no entremos al punto de que si era o no válido de que lo hicieran, o sea, si justificaba o no hacerlo, de que de pronto había personas que no cumplían un rol importante, todo eso, sino que yo veo dentro del punto de vista de la pandemia que se vive. ¿Sí? ¿Cómo es posible que gente que solo vive de ese pequeño sueldo, probablemente, él y su familia, y el gobierno se haya encargado de pulverizárselo y hacérselo desaparecer? Y encima con las medidas que ellos mismos crearon, favorecieron a que muchos empleadores, obviamente, no todos, ¿sí? Pero muchos empleadores se hayan valido de eso también para despedir a gente sin liquidarlos como deberían, ¿sí? A despedir gente, a mucha gente, hacerlos trabajar la mitad o 6 horas de 8 y pagarles siquiera la mitad o menos que eso. Entonces, nuevamente, hacen la ley, pero calculando ellos lo que les vaya a beneficiar. Y eso sí es lamentable, es reprochable aquello. Y en el otro aspecto también de las cosas que han cambiado, sin lugar a dudas, es la educación. La teleeducación que estamos llevando ahora, hablo desde el punto de vista de las universidades, también crea nuevos desafíos, nuevas situaciones especiales. Y la verdad que estos desafíos nos obligan a que consideremos muchas cosas. Y en ese punto de vista, hablando de la teleeducación, sobre todo en el caso de los niños, jóvenes, adolescentes, que tienen que recibir educación primaria y secundaria, yo creo que el gobierno no nos está ayudando. Porque ¿cómo pueden recibir teleeducación si hay personas que no tienen cómo pagar internet? Si hay personas que no tienen cómo conectarse. Entonces, el gobierno debería, de una u otra manera, hacer que los servicios de internet reduzcan su costo. Y en zonas vulnerables, incluso ofrecer alternativas que toquen con la gratuidad. O sea, es imposible hacer teleeducación si no hay las herramientas necesarias. Y una de las primeras herramientas, uno de los primeros mecanismos para hacer buena teleeducación se llama Internet. Entonces, el gobierno nunca ayudó en que nuestros servicios eléctricos al menos se redujera el costo. No nos ayudó en eso. Es más, mucha gente dijo que se le estaba cobrando más ahora de lo que se le cobraba antes. No lo sé. Al menos conmigo sí había unos pequeños incrementos, pero de pronto tengo que atribuir que pasábamos más tiempo en casa, en fin. Y en ningún momento el gobierno se dignó en ser algo consecuente y al menos reducir la tarifa eléctrica, al menos reducir la tarifa telefónica y al menos reducir estas tarifas de internet. Y las empresas telefónicas y de internet privadas, la verdad que se han portado, desde mi punto de vista, de lo más indecente, porque han sido empresas que siguen lucrando y ganando, ¿sí? Y no se han visto afectados en nada. O sea, el sacrificio solamente acá en el país es de un grupo de gente. Nosotros tenemos que hacer el sacrificio, porque el otro grupo de personas y de todos, nada. Usted vaya a los bancos. Los bancos lo único que hicieron, en algunos casos, es no cobrarle 2 o 3 meses, nada más. Y luego, algunos pretendían que volvieran a pagar todo ese conglomerado. Pero en ningún momento se pensó o se habla de reducir las tarifas o el porcentaje de impuestos que le dan a los préstamos. ¿Por qué no se les obligó a eso a los bancos? Sí, aquí vemos que las únicas empresas que han ganado y han ganado mucho son justamente los bancos como tales, ¿sí? Las farmacias, la mayoría de ellas, ¿sí? Las distribuidoras farmacéuticas, los grandes comisariatos, ¿sí? Y por ahí los distribuidores de insumos y productos que tienen que ver con la salud. Entonces, ellos han sido los grandes favorecidos y el resto de gente hemos sido los grandes perjudicados. Incluso la gente que vende comida, de una u otra manera, se ha visto afectada. Y yo me he dado cuenta cómo la gente que vende comida ha tenido que restringir
lo que ellos podían haber ganado con la intención de al menos poder abarcar y llegar a más gente y poder al menos tener posibilidades de seguir subsistiendo. Porque ahorita ni siquiera estamos hablando de vivir, sino de subsistir. Así que el gobierno haga al menos una cosa bien, porque todo lo ha hecho mal, y al menos ayude con el internet a la gente que no puede. Porque no puedo dar teleeducación si no tengo personas que se puedan conectar con internet y si este no puede ser accesible. Si yo tengo tarifas de internet de 20, 25, 30 dólares, ¿qué persona que está hasta sin trabajo pudiera pagar eso? Es imposible que yo pueda hacer aquello. Entonces hay que ser un poquito más sensitivo. Y nosotros como ciudadanos tenemos que ser más inquisitivos, tenemos que ser más reaccionarios, tenemos que ser más, pero más exigentes a las autoridades, porque no podemos quedarnos tan tranquilos, ¿sí? Se nos están llevando el país en peso, ¿sí? Un grupo pequeño de gente que está entroncada con el poder, de estos políticos que están allí metidos, y el resto de gente vamos a tener que pagar todas esas consecuencias. Y no me parece para nada justo. Vamos a ver qué están opinando ustedes hoy por hoy en esto de acá. ¿Sí? Bueno, vamos a leer sus comentarios, opiniones y todo esto. Y voy a bajar el volumen de esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá qué dicen. La señora Diana Mera se conecta y manda a saludar. Ampari Arteaga también manda a saludar. Buenas noches. Juana Zambrano manda buenas noches y bendiciones. Bendiciones. Brigitte Macías manda buenas noches y dice que debería lanzarme para algo. Hay excelentes propuestas para ayudar a la sociedad. Si en su pensamiento lo tuviera, bueno, la verdad que creo que las propuestas, muchas buenas propuestas, las tenemos casi todos. El único problema es que no tenemos cómo viabilizarlas ni cómo lleguen a las autoridades. Y si llegan a las autoridades, siempre van a ir como matizadas con algo que les favorezca más a ellos, si ustedes se dan cuenta. Entonces, como que a la larga, lo que yo percibo, podemos estar en discrepancia, sin lugar a dudas, pero lo que yo percibo es que aunque haya aparentemente una buena propuesta del gobierno, ellos buscan la manera de que ellos salir más favorecidos que el otro. Es como en una casa donde haya 5 niños, en un orfanato donde haya 10 niños, ¿sí? Y haya uno que sea más preferido por la directora. Entonces a todos les sirven igual comida, pero hay uno que le dan más. Entonces dice, no, pero todos están comiendo. Claro, pero el otro come mucho más y mejor quizás. Entonces ahí no se habla ni de justicia ni de equidad, sobre todo de equidad. Y es lo que pasa, cuando vean ese tipo de leyes, al menos en las últimas leyes es un desastre. Solo favorecen a un grupo, incluso las que aparentemente son buenas, como esta ley de, ¿cómo se llamaba? Que era un absurdo el nombre que le habían puesto, porque hablaba de la humanidad, de la humanitaria, la ley humanitaria que sacaron, que de humanitaria no tenía absolutamente nada. Muy bien, voy a ver acá si algo escribieron por acá, por estos lares. La señora Diana Mera manda a saludar, que ya lo había mencionado. No veo nada fuera de ello. Nelson Alfredo Campos Vera se ha unido y Bel Mari también se ha unido. Bueno, vamos llegando a esta parte final. Yo sé que el no hacerlo diariamente de una u otra forma nos desconecta y nos deja allí, porque probablemente va a haber gente que mañana jueves se conecte y va a ver que no hay video y entonces ya se olvida, porque es lo normal. Pero lastimosamente yo ya estoy en docencia y tengo clases que, por ejemplo, mañana doy clases de 5 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, en ese transcurso de tiempo ya no puedo hacer el video, es imposible. Y de aquí me conecto el viernes, que al menos clases como tales no tengo. Entonces el viernes puedo hacerlo. Y de ahí, en teoría, el domingo lo haría nuevamente. Por eso que estamos llegando a estos días, miércoles, viernes y domingo, con la posibilidad de poder hacer los videos. Pero igual, siempre será grato para mí poderlos ver y tratando de traerles algún aporte, alguna pequeña situación. Y por qué no, que sirva esto como de un pequeño espacio para que ustedes también, al igual que yo, tengan una zona donde se puedan desahogar. Porque también, la verdad que igual que ustedes, probablemente han de sentir mucha frustración de ver cómo su vida se transformó y cómo para otra gente están lucrando, ¿no? Porque, ojo, que la corrupción no solamente es del gobierno, eso también hay que ser muy claro. La corrupción también es de la gente que se presta para hacer los negociados, ¿no? Si una empresa
sabe que lo que está vendiendo debería costar tal cosa, $1, y lo venden 10 y luego lo hacen pasar por 100, ya esa empresa también es una empresa corrupta. ¿Sí? O usted tiene un lugar donde venden insumos médicos, ¿sí? Y lo que debería costar ya ganando, ¿sí? 2, $5, usted lo vende en 5, $10, significa que usted quiere tener un margen exagerado de ganancia y a costa de otra gente. Entonces eso también es corrupción. Entonces hay que ser muy claro en ello, ¿sí? Y bueno, cada quien entenderá que la situación es muy compleja para la mayoría de ecuatorianos. Y creo que si nosotros hablamos con los colombianos, van a pensar también ellos de la misma manera, con la gente de Perú, con los peruanos, ni qué decir en Chile, ¿sí? Y en otros países. Y si hablamos con un brasileño, y en portuñol por último, también nos dirá que la cosa está complicada, sin lugar a dudas. Así que por eso es que dentro de lo que pueda privar o dentro de lo que pueda existir, que se llama humanidad y solidaridad, sería algo importante para que todos nos pudiéramos alimentar de eso. Bueno, no me prolongo más, agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, pasado mañana, o sea, el día viernes, nos estaremos viendo. Cuídense mucho, espero que tengan una agenda de actividades el día de mañana. Espero que ya poco a poco puedan reintegrarse a cierto tipo de cosas que hacían, y también un abrazo fuerte a las personas que han perdido su trabajo y ahorita están pensando 10.000 cosas cómo pueden seguir de ahora en adelante. Lo único que les puedo decir, hay que tener un poco de fe y hay que tener confianza. Al menos por lo que corresponde al gobierno, ya estamos entrando dentro de poco, el 24, a menos de 11 meses para que se vayan estos bastardos que nos han tratado de esta manera. Ya estamos eso, es lo único consuelo que tenemos. Y este tipo de gente, como Moreno y toda su gallada de incompetentes, de corruptos y de mentirosos, no volvamos a tener jamás en la vida. Cuídense mucho, una muy buena noche, que puedan pasarlo muy bien dentro de lo que cabe, y si tienen los recursos y las posibilidades de ser solidarios, sobre todo con alimentos, con sus cercanos, a buena hora. Bendiciones para los que creen, muy buenas vibras para los que no, y un abrazo fuerte y un abrazo virtual para todos. Cuídense. Chao, chao.